Jesus. Saludos ahí a toda la audiencia que está conectada. If you want to turn it off completely, just put press on top. No, on top of the tablet. No, on top of the tablet. On top of the tablet, press, touch it, and then press right there. Stop, right there. Did it go? Got it? Saludos ahí a toda la audiencia que se va conectando en el Facebook. Toda la gente que se va conectando acá desde la ciudad del Doral, Miami. Gracias por todos los que se conectan ahí. Comparte el video. Esta noche tenemos un tema muy importante que le va a ser de bendición a muchas personas. Sí, ya está encendido. Esta noche vamos a compartir un tema muy importante referente al temor de Dios. ¿Por qué hoy hay tanta falta del temor de Dios? No, remind me at the end because we got new cards for the ministry, okay, right here, so we can pass it around. Aquí tenemos al final, por favor, para poder entregarles las tarjetas del ministerio y también acordarles que el domingo no puede faltar, ¿ok? El domingo necesitamos que nos acompañe porque es la apertura. Estamos de vuelta en Miami. Es un desafío, sí es un desafío. Creo que hay más iglesias en Miami que pulperías en Honduras, pero acá estamos de vuelta. Creo que es por un mandato de parte de Dios. Así que el domingo a las 10 de la mañana vamos a empezar con adoración. Si no ves algunas cosas que se ven en otros países que tú quisieras, it says here that it shows here that still got a few. Let me know when you want to switch out. Take two out just in case, and then if it goes out, I'll call you. Si no ves algunas cosas que quisieras ver o que se ven en otras congregaciones, hazte la cuenta, thank you, bro. Hazte la cuenta que estás en África, ¿veis? Hazte la cuenta que estás en la montaña de Honduras, you know? No todo empieza grande, you know, con luces, con un buen equipo de alabanza. No todo empieza así. ¿Cuántos están aquí? Lo que hay algo que sí no puede faltar, diga conmigo, no puede faltar. Eso es el non-negotiable, diga conmigo, non-negotiable. ¿Ok? ¿Qué es lo que no puede faltar? Lo que no puede faltar es la unción. Diga conmigo, la unción. La unción es la que no puede faltar. Lo demás, mira, se puede resolver. Hay tantas cosas que se hacen también en el nombre de Dios que lo menos que están es santificadas a Dios. ¿Cuántos están aquí? Hay un montón de cosas que se hacen en el nombre de Dios que son más negocios que otra cosa. ¿Cuántos están aquí? Se puede tener un montón de gente en la alabanza bajo salario, porque yo he estado ahí, yo he estado en ministerios así y he estado en situaciones donde la gente de la alabanza se le paga y punto y aparte. Diga conmigo, punto y aparte. Y son unos asalariados más que vienen a perform, a hacer a tocar la alabanza como si estuvieran en un concierto, y lo menos que tienen es santidad a Jehová. Lo menos que tienen es el temor de Dios. Es más, yo estuve en un lugar, te lo digo porque es verdad, estuve en un lugar donde los músicos el viernes por la noche y el sábado por la noche estaban en la disco. Diga conmigo, la disco. Y el domingo por la mañana estaban en el altar alabando. ¿Cuántos están aquí? Amén. Entonces, diga conmigo, eso es un problema. Eso es un problema porque no debería de ser así. El temor de Dios debería de causar que la gente que le sirve a Dios camine en el temor de Dios. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Una de las cosas que se ha perdido en la iglesia hoy es el temor de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? El temor de Dios se perdió hace ratón y queso. Diga conmigo, hace ratón y queso. Se perdió el temor a Dios. La gente hoy pareciera como que Dios está muy lejos para mucha gente y piensan que Dios no lo está viendo y viven doble vida. Diga conmigo, doble vida. Con Cristo no se puede vivir doble vida. ¿Ok?
Welcome, my friend. Dile que está al lado tuyo, con Cristo no se puede vivir doble vida. Okay? Tienes que vivir una vida recta delante de Dios. How many say amen to that? Tienes que vivir una vida recta delante de Dios. No puedes vivir como tú quieras. Para eso está la palabra y está el Espíritu Santo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la palabra y por el Espíritu Santo? Así que, buckle up, okay, aprieta el cinturón, porque a lo mejor hoy te van a pillar, van a pisotear un par de callos y va a ser para bien. Diga conmigo, va a ser para bien. Dígale que está al lado suyo, va a ser para bien. Don't manifest. Now, if you manifest, we're going to cast the devil out of you. Okay? In Jesus' name. Escucha, hay una pregunta que quiero hacer. El que la quiera contestar, contéstale. El que no, pues quédese callado. ¿Puede un cristiano tener demonios viviendo en su vida? Sí. ¿Puede o no? Sí. 100%. Listen, 100%. Acabamos de ver en Texas, saludos ahí a Chile, están conectados desde Chile, gloria a Dios. Vaya pasando el video ahí para que se vayan conectando alguna gente más. Le comentaba a mi amigo Argilio que tuvo una experiencia en Texas, en los 3 lugares que estuvimos, en Houston, Texas específico, que fue el último día, el domingo. Estuvimos el viernes en Austin, Texas. Al otro día manejamos 2 horas y media para Dallas. Eso es acostándose todas las noches a las 2 de la mañana, ¿ok? Porque hay que ir al Denny's, hay que ir al IHOP, hay que comerse un grilled cheese. Acostándose a las 2 de la mañana, nos levantamos para viajar después de 2 horas y media de Austin a Dallas. Al otro día 4 horas de Dallas a Texas, a Houston. Texas es grandísimo, ¿ok? Como la Florida también, claro. Pero en Houston tuve una experiencia que en los 20 y pico de años que Dios me ha usado a ministrar liberación, nunca había tenido una experiencia. Como era una ministración sobre liberación, sucedió algo interesante, que la persona que se estaba liberando, el demonio habló a través de la persona y me dijo que a dónde lo enviaba. Nunca había tenido esa experiencia yo. El demonio preguntando para dónde lo estaba enviando. Oiga, qué voltaje. Me cogió de sorpresa, porque yo no estaba pensando, lo menos que estaba pensando yo era que el demonio me fuera a decir, ¿para dónde me vas a mandar? O sea, a veces uno no se da cuenta la autoridad que tiene la unción. Pues dije, hay veces que uno no se da cuenta la autoridad que tiene la unción. El demonio sabe cuando Dios tiene a alguien ungido y hay una encomienda en esa persona. Y lo único que me salió rápido, cuando me cogió de sorpresa, pero me salió rápido, vete al infierno directo. Fue lo que me salió más rápido, no fue ni mandarlo al desierto, ni mandarlo al abismo, lo mandé directo al infierno. Y escucha, y hubieron varias liberaciones. Hubieron los 3 lugares, fue una experiencia tremenda. Una bendición haber compartido con el profeta Ariel allá en Texas, y bendecido también por mi amigo que estuvo por acá cubriéndome el viernes, Argilio. Damos gracias al Señor por su vida, amén. Gracias por haber venido, por haber compartido. Escucha, cuando uno está empezando, hay mucha gente que está esperando que algo suceda o que algo vea. No todo el mundo se va a unir contigo cuando tú estás empezando, porque pareciera como que hay algo en las multitudes. Obviamente, en las multitudes hay un montón de cosas. En las multitudes hay un montón de carne. Diga conmigo, carne. En las multitudes, hermano, el barbecue abunda. ¿Cuántos están aquí? Porque va a haber carne. Eso es parte de la multitud. En la multitud no todo el mundo está caminando recto como debe caminar con Dios, pero pareciera que las multitudes atraen multitudes. Pero hay personas que se van a unir con el ministerio cuando vean crecimiento. Hay personas que no se van a unir cuando tú estás empezando. Hay personas que se van a unir cuando
cuando se manifiesta el montón de gente. No importa cómo vengan, que a la gente le gusta los montones. ¿Cuántos están aquí? Por eso yo no me afano necesariamente a pensar que solamente porque se invite a alguien va a venir al ministerio. ¿Por qué? Porque yo sé lo que Dios nos ha dado en el ministerio y sé la encomienda que tenemos. Y no todo el mundo va a poder comer el pan que se sirve aquí. Simplemente, no es porque seamos mejor que nadie, sino sabemos la asignación que tenemos. Una de las cosas que aquí no tenemos, digo conmigo, no tenemos, es entretenimiento. Aquí no venimos a entretener a nadie, ¿ok? Ni tampoco venimos a quitarle el pisto a nadie, como dicen en Honduras, al dinero le dicen pisto, ¿ok? Aquí venimos a traer una palabra que sabemos que está sazonada para el que se la quiera comer. ¿Cuántos están aquí? Amén. Saludo ahí a la profeta también, allá en la profeta Jovita, allá en Chile. Adrónica, saludos en Curazao. Estamos conectados con Curazao, con Adrónico en Curazao, la hermana Heidi allá en Homestead. Avisa porque de allá de Homestead está viniendo Maite, ¿ok? Y Noé, que te pueden a lo mejor dar un ride, digo yo. Maite está allá en Homestead. Allá hay gente en Homestead todavía que nos sigue y en los diferentes lugares que se conectan. Vuelvo al punto. Tiene que ser una asignación de Dios. Digo conmigo, tiene que ser una asignación de Dios. De nada te vale congregarte en un lugar donde no sea la asignación de Dios para tu vida. Tú tienes que saber en qué temporada Dios te tiene. Hay personas que van a estar en una temporada de kindergarten y se van a quedar toda su vida en kindergarten. Nunca van a cambiar para otra clase. ¿Cuántos están aquí? Por eso uno tiene que saber en qué temporada está uno y qué es lo que Dios está demandando de uno. ¿Cuántos están aquí? Así que, Padre, damos gracias por la palabra que no regresa vacía, que cumpla el propósito y que nos edifique esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchos dicen, escucha, muchos dicen que aman a Dios. Hasta una persona que no es muy espiritual, que no conoce mucho, a lo mejor ni se congrega ni lee la Biblia, te puede decir, yo amo a Dios. Eso es común oírlo. Yo amo a Dios. Pero quiero que medite esto conmigo, que es la palabra que el Espíritu Santo me puso para compartir en la escuela hoy y en todo lo que se van a conectar en las redes sociales. Escucha esto. No es real, no es verdadero, ¿ok? Amar a alguien como a Dios, al cual no se le tenga temor. Vuelvo a repetir, no es genuino un amor a Dios sin tenerle temor a Dios. Una de las cosas que se demuestra con el verdadero amor a Dios es que se le teme a Dios. Yo sé que no va a haber a lo mejor muchos entusiasmos, muchos aleluya, gloria a Dios, mucho brinca, mucho hula, pero lo va a poner a pensar. ¿Puedes tú amar a un Dios al cual no le temes? Otro punto que quiero que a los que toman nota, acuérdate que los que vienen a la escuela el viernes, el domingo se la vamos a pasar, porque el domingo va a ser más light, pero en la escuela debe venir con un cuaderno, con el iPad, con el teléfono a escribir. Yo sé que algunos graban el mensaje, después le vamos a cobrar por los derechos de la prédica. No. Escucha, una de las cosas que tiene que apuntar es esto. Esto es importante. Cuando no se le teme a Dios, es una señal de falta de respeto. Vuelvo a repetirlo. Cuando no se le teme a Dios, es una señal de faltarle el respeto a Dios. A lo que se ama como a Dios, se le debe de temer por su palabra y escucha, y se le debe de mostrar respeto por el amor que tú le tienes. ¿Cuántos están aquí? Quiere decir que cuando se conoce, y ahorita voy a leer algunas escrituras muy importantes en este tema, cuando se conoce a Dios, que eso es lo que a Dios le interesa, que tú lo conozcas, que tú conozcas a Dios, que tú lo conozcas y que lo entiendas, ¿ok? Siempre he dicho que la Biblia es un libro que no es solamente para leerlo, la Biblia es un libro para conocer el autor de ese libro. O mejor dicho, el autor de esos 66 libros, ¿ok?
Uno tiene que conocer al autor para que cuando tú estés leyendo, sepas lo que el autor tenía en la intención de su corazón comunicar a través de esa carta o de ese escrito que llegó a ser la Biblia. Por eso es importante conocer al autor de la Biblia. ¿Cuántos están aquí? El autor de la Biblia hay que conocerlo, hay que saber a quién le estaba escribiendo, hay que saber en qué tiempo estaba escribiendo, hay que saber si era Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, hay que saber el contorno en el cual esa palabra se está comunicando, hay que entender que había también una influencia de cultura que se le estaba escribiendo a una cultura, y por eso es importante conocer el autor, porque cuando conoces el autor y están malinterpretando algo que él escribió, él te va a decir, eso yo lo escribí para tal generación, eso yo lo escribí para tal grupo de gente, para tal tiempo. Por eso, escucha, es peligroso tomar cosas de la Biblia que fueron escritas para otros tiempos y tratar de meterlas en este tiempo. ¿Hay alguien que me está entendiendo? Por eso es clave conocer al autor. Diga conmigo, conocer al autor. Y el punto está, que es donde está la parte delicada, la parte más difícil, diría yo, para los seres humanos que todavía estamos con esta carne y hueso, de flesh. Para conocer a Dios, agarra esto, demanda tiempo. El tiempo es importante. El que está casado y quiere mantener su matrimonio, especialmente el hombre, es mejor que aprenda a hablar con su mujer. Porque al hombre le es más fácil hablar con los amigos, hablar con un montón de gente que con la mujer. Yo no sé por qué será, ¿ok? Cuando era novio, no. Cuando era novio andaba como pajarito, andaba como cotorrita de amor, hablaba de todo con ella porque la estaba conquistando, la estaba enamorando y ella era lo último, ella era la maravilla de la octava maravilla del mundo. ¿Aló? Pero después que se casó empezó a cambiar el voltaje. Entonces la mujer va a tener que orar más por el marido. ¿Cuántos están aquí? Dije, la mujer va a tener que orar más por el marido porque pareciera que eso es una falta que tiene el hombre. ¿Aló? Igual también que la mujer tiene su falta, no es cuestión de que uno y el otro, los dos tienen sus rollos. ¿Cuántos están aquí? Pero escucha, si quieres tener un matrimonio más sano, vas a tener que aprender a pasar tiempo con tu mujer. ¿Cuántos están aquí? Y no estoy hablando solamente del tiempo, que mayormente el hombre le pone más importancia, el tiempo que el hombre hay veces enfatiza más. El tiempo hay veces que le llama más la atención al hombre. No hay que ser tan específico. Usted sabe a qué tiempo me estoy refiriendo. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Aló? Hay otro tiempo también, que es el tiempo para llevarla al Rusty Pelican, para llevarla al Outback Steakhouse, para llevarla al Texas Roadhouse, para llevarla a ver si no tiene bote, por lo menos para llevarla al Bayside, para ver los botes pasar por el agua y hablar con la doña. Diga conmigo, hablar con la doña. Diga conmigo, Padre, ayúdanos. Ese es un rollo. ¿Aló? Yo no sé por qué Dios lo hizo así, o si Dios no lo hizo así, eso fue parte de la caída del hombre, que se desconchinfló todo. ¿Aló? Se salió todo de orden y ahora estamos lidiando con ese problema. ¿Aló? Diga conmigo, Señor, vamos, dígalo conmigo, Señor, perdona a Adán y Eva. ¿Aló? Para que el día de mañana no te vayas a encontrar con ellos en el cielo y le vayas a reprochar a Adán. El Señor te reprenda por culpa tuya todo lo que pasamos en la tierra y por Eva, que fue la que le prestó el oído al diablo. ¿Aló? ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Así que a Dios hay que conocerlo. A Dios, escucha, otro problema que hay es que hay gente que quiere entender a Dios
sin creerle a Dios. Tampoco funciona. Primero tienes que creerle y después lo vas a entender. Gracias por el amén, aleluya. ¿Alguien me está viendo? Dije, primero tienes que creerle para después entenderlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si hay algo también que estamos viviendo en estos tiempos ahora y que va a ponerse peor, es la situación que hay con la fe. Hay una escasez de fe profunda en la vida, especialmente de las personas que viven en los países occidentales. La fe ya no es un requisito para mucha gente. Hay países todavía en la tierra que la gente que son creyentes, que creen en Cristo, tiene que vivir por fe porque no tiene otro choice. Aquí en este país y en muchos otros países hay demasiados choice. Entonces la fe se queda como para el último choice. ¿Cuántos están aquí? Así que quiero hacerle énfasis a esto esta noche, que no se puede decir que amamos a un Dios al cual no lo conocemos. No podemos decir que amamos a un Dios al cual no le tememos. Y no le podemos decir a un Dios que lo amamos cuando no obedecemos su palabra. Ojo lo que dijo Jesús. ¿Cuántos están aquí? Juan 14:23. Alabado sea Cristo. Juan 14:23. Quiero que vaya conmigo a la Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia? Juan 14:23, mira lo que dice. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará. El que me habla, mi palabra guardará. Escucha, hermano, quiero que tomes nota de esto también. La diferencia entre las escrituras y la palabra. Hay una diferencia muy tremenda entre las escrituras y la palabra. La escritura es algo que está escrito en tinta y papel. Esa es la escritura, está escrito. La palabra es algo vivo. La palabra es algo vivo y eficaz. La palabra es el verbo que se hizo carne. El Dios que se encarnó en Cristo y caminó en medio de nosotros. Esa era la palabra viva. ¿Cuántos están aquí? Por eso mucha gente no pudo entender a Jesús, porque Jesús manifestó la palabra viva y ellos estaban acostumbrados a la escritura. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Me sigue o no me sigue? Escucha este voltaje. El por qué es importante entender la diferencia. La gente que tenía la escritura, no me lo puede buscar ahí en el Google o a lo mejor Ernesto. Había una escritura que dice: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Cuántos se acuerdan de esa escritura? ¿Cuántos han oído esa escritura? Tú sabes que esa escritura, para el tiempo en el que nosotros estamos, no es relevante. Porque en el tiempo que nosotros estamos, Dios se hizo hombre. Se acabaron los amén y los aleluya. Aló, déjame ponerlo a pensar. ¿Cuántos tienen cabeza todavía para pensar? ¿Cuántos necesita que el Espíritu Santo pase un vacuum para sacarle todo el smoke, todo el monóxido de carbono que hay en la sociedad, para desintoxicarlo de tantas cosas? Vuelvo a repetir, había una escritura que los judíos se la conocían bien, que era que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, cuando ellos se enteraron, que Jesús dijo que Él era hijo de Dios, para ellos Él se estaba comparando, tomando el mismo lugar que Dios. Y como ellos tenían esa escritura, que Dios no era hombre, por eso lo llamaban blasfemo. Ese es el problema de malinterpretar las escrituras y no conocer la palabra. You got it? What is the verse? Números 23:19.
Números 23, 19 dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero el problema es que esa escritura está en el viejo pacto cuando Dios no se había humanizado, cuando Dios no había entrado en un cuerpo físico. Ahora Dios está en un cuerpo físico. Cristo Cristo es Dios y Cristo se hizo hombre, todo hombre y todo Dios. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Está viendo la diferencia? Dios anteriormente no se había carnalizado, no se había manifestado en carne, pero la Biblia dice, ahora Dios se ha manifestado en carne. No es, búscame esa escritura ahí en el Google rápido, que me vino ahora ese rema. Ok, no lo tengo si es en Tito o si es en Timoteo, búscalo. Ok, el misterio que Dios se hizo carne. Dios con nosotros se hizo carne. Dios ahora se hizo carne. Dios tiene ahora un cuerpo físico que se llama Jesús. Alaba lo que vive. Dije, alaba lo que vive. Gloria a su nombre. Dice que Él se hizo carne para identificarse con nosotros en todas nuestras dolencias. Ok. El que me busque esa escritura se va a ganar un premio primero, ¿okay? El que la encuentre primero en Google. Efesios 3:9, ¿cuál dice? Creo que carne en este contexto se refiere a la naturaleza. No, ese no es el versículo que yo quiero. Ok. Sí, pero hay otra escritura que habla específicamente que Dios se manifestó en carne. Está en Tito, en Timoteo, no sé por dónde está, pero en Google lo vas a encontrar. Búscalo en Google, que Google te va a ayudar con la escritura. Eso es importante entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que dice que Jesús no es Dios. Jesús no es Dios porque Jesús se hizo carne. Y Dios no se podía hacer carne. Jesús es Dios y es hombre a la misma vez. ¿Ok? Lo único es que Jesús... Dios se manifestó en carne de muchas maneras. Sí, no, hay un versículo específico, no lo tengo, lo encontró Noé. Un aplauso para Noé. ¿Cómo? En Timoteo. ¿Ves que te dije que estaba por Timoteo? Gloria. Primera de Timoteo 3:16, that's the one, no, así, that's why I need you to come and help me on Fridays, no. Okay, Noah, read it for me. And listen to this, without doubt, okay? Without doubt, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. God was manifested in the flesh. Primera de Timoteo 3:19, me dijiste. Justified in the spirit. Seen of angels. Preached unto the Gentiles. Believed on in the world. Received up into glory. Ok, me dijiste Primera de Timoteo 3:19 o 3:16. 16, ok, para los que están conectados, Primera de Timoteo 3:16. ¿Alguien me lo puede leer en español? Necesitamos leer esto en español, por favor. Es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién? Dios. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios. ¿Y quién era el que estaba en carne? Jesús. Jesús es Dios. Alguien alaba a Cristo. Ay, mi alma alaba a Jesús. Escucha, en la mente de alguien que esté atado con el judaísmo, eso no cabe. ¿Por qué? Porque no puede creer que Dios se hizo carne. Ahí es donde está la diferencia. De la religión a la revelación. De la escritura a la palabra. ¿Está viendo la diferencia? Escritura. ¿Te acuerdas lo que dijo el número? ¿Leímos lo que dijo el número o no? No lo leímos, no, la que decía el número. No, can you read the one in Numbers where it says that God is not man? Read it. Eso hay que leerlo porque eso tiene que quedarlo claro. That has to be clarified. Many people don't understand that part right there. That's why you have to know when is the scripture and when is the word. The scripture and the word. That's a total different thing right there. Okay? Look what it says in Numbers. So it says in Numbers 23, it says God is not a Numbers what? 23, número 23, 19. Número 23, 19, para que me lo ponga también y quede ahí en el chat. Número 23, 19, ¿qué dice? God is not a man. See, listen. You see what happened when we just read in Timothy? God is a man and he doesn't lie. See, now God is a man and doesn't lie. But before, look what it says in Numbers. Okay, read it. God is not a man, that he should lie. Neither the Son of Man, that he should repent.
Okay, listen. You remember what they used to call Jesus? The blind man, you remember what called Jesus? Jesús, hijo de hombre, hijo de David. ¿Sí? ¿Está viendo la importancia, la diferencia? Okay. ¿Alguien me puede leer en español Números 23, 19? Dios no es hombre para que mienta, Ajá. ni hijo de hombre para que sea arrepienta. Escucha, si esa escritura, tú te trabas ahí, entonces vas a decir que la Biblia no es un libro inspirado, porque ahí dice una cosa y en Timoteo dice otra. No, es que ahí está hablando en el pacto anterior donde Dios no se había materializado. En el nuevo pacto Dios se hizo carne. Oh, gloria, alguien dele gloria a Dios por lo que acabo de decir. En el nuevo pacto Dios se hizo hombre y ese es el problema que tiene, uno de los problemas que tiene el judío. No cree que Dios se hizo hombre. Diga conmigo la divinidad de Dios. Alabado sea su nombre. Qué voltaje, hermano. Eso no estaba en mis notas, ¿ok? That was not in my notes, Noah. But I had to touch it. This is very powerful. Vuelvo a aclarar esto y a los que están conectados. Saludo al pastor Juan Miguel en Panamá. Escucha esto. La importancia entre la escritura y la palabra. Hay gente que tiene la escritura, lo que está escrito, pero no tiene revelación de la palabra. Entonces no sabe cómo aplicar la escritura. Si tú te quedas con la escritura del libro de los Números, no vas a creer lo que dice entonces Timoteo. El misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué poderoso. ¿Cuántos están aquí? Poderoso. Diga conmigo, poderoso. Así que vuelvo a repetir este punto. Esto es clave. Muchos dicen que aman al Señor, pero no le temen. Ni tampoco conocen sus pensamientos en la palabra. Hay gente que conoce un pensamiento de Dios en la escritura, pero no conoce el pensamiento de Dios en la palabra. Por eso Jesús les dijo muchas veces, ustedes oyeron que se dijo esto en aquel tiempo, pero yo hoy, Samakanda, Rebacayo, hoy no puedo ni ponerme muy foganoso porque estoy sentado, ¿ok? Me voy a caer de la silla, escucha, pero yo hoy os digo esto. Por eso es importante conocer la palabra viva. La palabra está viva. ¿Okay? Yo les he puesto el ejemplo muchas veces que en el mundo del ocultismo, la gente que está bien metido en el ocultismo de verdad, escucha, que también fuma marihuana porque el ocultismo tiene una conexión con la droga terrible y se usaban los libros, las páginas del libro de Apocalipsis para enrollar los tabacos de marihuana. ¿Ok? Y también te comento que yo lo vi con mis ojos, eso no me lo contó nadie. La bruja, que era la madrina del Tony Santos de antes, el Tony Santos que no había nacido de nuevo, el que estaba podrido, tenía la Biblia abierta en el Salmo 91 en la cabecera de su cama. La bruja. Por eso, ese libro que tú le llamas la Biblia, como lo dije cuando estuve ahora la semana pasada en Texas, si ese libro tú no lo tienes vivo en ti, si no está vivo la palabra, vas a tener una doble vida. Porque lo único que puede cambiar tu vida, reemplazar la vida del Adán viejo por el postrer Adán, es la palabra viva en ti. Alguien dele gloria a su nombre. Dije, alguien dele gloria a su nombre. Diga conmigo la palabra viva. Aló, no lo oigo. La palabra viva. ¿Alguien está aquí? The living word. La palabra tiene que estar viva. ¿Estamos aquí o no? ¿Cuántos están aquí que están vivos? La palabra tiene que estar viva para que pueda traer los cambios que tú necesitas. ¿Estamos? La palabra tiene que estar viva para que pueda traer los cambios que tú necesitas. ¿Estamos? La palabra viva. Y para eso tienes que aprender a tener relación con la palabra. ¿Ok? Relación con la palabra. ¿Estamos? Diga conmigo, relación con la palabra.
Hay gente que lee lo que está escrito, pero no se le hace rema. Escucha, cuando la palabra empieza a meterse en tu vida, empieza a perturbar, empieza a inquietar, empieza a confrontar todo lo que está chueco en tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra está viva. La palabra es una espada de dos filos. Búscame Hebreos 4:12. Alguien me lee, por favor, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12. Diga conmigo, la palabra. La palabra. La palabra tiene que hacerse vida en mí para que la palabra empiece a cortar, a picar, la palabra empiece a triturar todo lo que está en desorden, todo lo que no está alineado con el plan de Dios. La palabra tiene que confrontarlo. La palabra tiene que destruir, arruinar todo plan del diablo, todo plan demoníaco. La palabra, diga conmigo, la palabra es la que inquieta a cambios. Hay gente que lee la escritura, pero no está viva la palabra, solamente tiene escritura, no tiene palabra. ¿Qué dice Hebreos 4:12? La hermana Luz Marina lo quiere leer al Gilio. Ajá. Ajá. ¿Qué quiere hacer la palabra? Dice que a partir entre el espíritu y el alma. El problema del cristiano de hoy, muy popular, especialmente en países como este, es que es un cristiano almático, es un cristiano del alma que no tiene palabra para que le parta la diferencia entre su alma y su espíritu, y está refugiado y escondido atrás de la multipersonalidad de su alma, porque no quiere que la palabra lo confronte, porque la palabra corta, es una espada de dos filos. Por eso también me he dado cuenta que hay algunos ministros que no quieren predicar ciertos temas como la cruz, porque el que predica la cruz, la palabra lo corta a él, porque la espada corta para allá y corta para acá, porque tiene dos filos. Entonces hay gente que tú lo ves predicando siempre la prosperidad, o de milagro, o de esto, o de lo otro, pero no predica la cruz, porque el que predica la cruz va a venir a visitarte a ti. Alguien dele gloria al nombre de Jesús. Diga conmigo, la cruz me va a visitar. Por eso yo tengo que aprender a tener una relación con la palabra. Diga conmigo, la palabra. Hermano, le vuelvo a repetir, la escritura no es la palabra. La escritura es lo que está escrito en tinta y papel. La palabra, aquí le va el bombazo, alguien lo agarre, ¿okay? No se agache, que este es para usted. No es ni para que está al lado, es para usted. Diga conmigo, es para mí. Agárrelo, aquí le va. La gente mira la escritura como algo histórico. Algo histórico sucedió. Pero escucha, la palabra no es algo histórico, la palabra es una persona viva. La palabra es una persona viva. Y cuando esa persona se te arrima y hay áreas en tu vida que todavía están chuecas, te vas a sentir incómodo. Pedro le pasó eso después de haber caminado con Jesús 3 años y medio. Cuando Jesús resucita, se encuentra con Pedro. Pedro estaba en una barca pescando y dice que cuando miró a Jesús le dijo: Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador, soy hombre sucio todavía. ¿Cuántos están aquí conmigo? Habían áreas todavía en Pedro que estaban chuecas. ¿Aló? Y dice que cuando se encontró con Jesús, el espejo, diga conmigo, el espejo. La palabra es un espejo. La palabra es un espejo, que en ese espejo te vas a ver como Dios quiere que tú te veas. Y eso te va a desafiar a cambios. Eso te va a desafiar a soltar las áreas que te tienen limitado, las áreas que te tienen atado. Dios te muestra en el espejo cómo Él quiere que tú te veas. Él no te muestra el espejo para condenarte ni para señalarte con el dedo. Te muestra en el espejo para que te veas como Él te ve. Porque el problema del hombre con la caída del pecado es que perdió su identidad. Perdió
Lo único que te puede dar la identidad es la presencia de Dios. Cuando el hombre cayó, se desconectó de Dios y perdió su identidad. Entró en coma. Una persona en coma no se da cuenta quién es. La humanidad está en coma. Por eso no merita condenarlo ni juzgarlo, porque alguien que está en coma, tú no lo puedes condenar ni juzgar porque está en coma. Tú tienes que entender que la gente que no está en Cristo está muerta. ¿Para qué te vas a poner a condenar y a señalar a un muerto todos los pecados que tiene? Si está muerto, lo que tienes es que traerlo de muerte a vida. Y eso solamente lo puedes hacer con la palabra. Hay gente que coge la escritura y empieza a reprender con la escritura: pecador, hijo del diablo, arrepiéntete, conviértete a Cristo. Acuérdate que le estás diciendo eso a una persona que está en coma, porque el que está en pecado está en coma, está muerto. Lo que tienes es que predicarle Cristo, la palabra, para que de la muerte pase a la vida. ¿Cuántos estaban aquí muertos anteriormente? Estábamos todos muertos. ¿Qué nos trajo a la vida? La palabra. La palabra la que nos trae a la vida, no la condenación ni que ande señalándole el pecado a todo el mundo. Eso lo hicimos todo en el tiempo de la ignorancia. Queríamos que los hijos se convirtieran señalándole todos los pecados y todos los errores. Lo que hacía era alejarlos más. Lo que tienes es que hablarle qué es lo que puede cambiar ese deseo pecaminoso que tiene. Y lo único que lo puede cambiar, lo único que cambia apetitos, se llama la palabra de Dios. Le puede dar con un garrotazo, con un bate, cada vez que lo vea fumar. Y escucha, después que le pasa el dolor del garrotazo, vuelve a coger el cigarro y vuelve a fumar otra vez. Porque esa naturaleza es pecaminosa. Esa naturaleza le gusta el pecado. ¿Qué es lo que le cambia el deseo del pecado? La naturaleza de Cristo. Por eso la Biblia dice en Colosenses que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Hay alguien aquí que ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Qué sucede cuando eso pasa en tu vida? Los apetitos cambian. Antes te gustaba la cochinada como la chancha. ¿Aló? Te vestían de blanco, te ponían perfume, te ponían una trencita en el pelo, y cuando soltaran esa chancha, iba para el lodo enseguida. ¿Por qué? Porque la chancha le gusta vivir en el lodo. ¿Cuántos están aquí? Al pecador le gusta vivir en el pecado y tiene que vivir en el pecado porque no tiene otra opción que vivir en el pecado. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza pecaminosa. Si a alguien se le alumbrara el bombillo esta noche, alabado sea su nombre. ¿Qué vino Cristo a hacer? Vino a cambiar la naturaleza pecaminosa para poner la naturaleza del Cristo de la gloria. Trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Ese es el evangelio que Él vino a predicar. Él no vino a predicar un evangelio legalista de condenación, de falda, de pinturas y de make-up y de joyas. ¡Aló! A su nombre. Miami está plagado de ese tipo de ministerio, de legalismo. Que se cree que porque tiene la falda larga, el pelo largo y la lengua larga, que por eso es más santo que otro. Nada que ver, nada que ver. Ni el legalismo ni el liberalismo te van a salvar. Lo único que te salva es la obra completa de Cristo en la cruz y que te puedas comer el cordero. Alabado sea su nombre. Hay alguien aquí que se ha comido el cordero. Aleluya. ¿Estamos aquí o no? Juan 14, 23. Vamos a volver a esa escritura porque esa escritura es importante. Lo que dijo Jesús, esta gente, en muchos casos Jesús dijo, esta gente de su boca para afuera dice que me aman, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos están aquí? Juan 14, versículo 23 dice, ojo con este versículo, Jesús le respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Escucha, es terrible que una persona solamente se le haya enseñado Juan 14, 23, John 14, 23. Es terrible que a una persona se le haya enseñado con muy buenas intenciones que un día se va a encontrar con Dios en el cielo y hay mucha gente solamente mirando para arriba.
mirando la nube, mirando si la nube tiene forma de pajarito, si tiene la forma de ángel, si Jesús viene en una nube, en un caballo blanco, escucha, pero nunca le enseñaron que Dios quiere hacer morada dentro de ti. Entonces yo siempre he dicho esto, hay gente que en el cristianismo están heaven bound, diga conmigo, heaven bound, atados para el cielo, pero irrelevantes en la tierra. El evangelio que Cristo vino a predicar consiste, escucha, mencionó en ese evangelio, Padre, que ellos traigan tu reino a la tierra. El reino hay que traerlo a la tierra. ¿Cuántos están aquí? Diga conmigo, el reino hay que traerlo a la tierra. Y por eso es importante entender, escucha esto, el que está en Cristo debe, no son todos los casos así, pero el que está en Cristo debe de ser una habitación para que Dios habite en ti. Todavía hay personas en el cristianismo que dicen que Dios lo viene a visitar. Diga conmigo, Dios visitaba. Vamos, no lo oigo, diga conmigo, Dios visitaba. Hoy Dios no visita, hoy Dios habita. Antes visitaba al profeta, hablaba por el profeta y se iba. Pero ahora Dios viene a habitar dentro de nosotros. Gloria a su nombre. ¿Cómo me vas a decir tú que Dios ha venido a habitar en ti y a ti todavía te sigue gustando la misma cochinada de antes? ¿Cómo Dios viene a habitar en ti y todavía tú practicas las mismas cochinadas que practicabas antes? Ahí hay un problema. Y la palabra no miente, el que miente es uno. ¿Cuántos están aquí? A su nombre. Romanos capítulo 3, vaya conmigo. Romanos, el libro de Romanos. Romans chapter 3, verse 9 and on. Romans 3:9. Dice, entonces, ¿qué? En signo de pregunta. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Predica el tema de que nadie se salva por ser judío y te vas a meter un problema en la iglesia. Predica el tema de que muchos, tanto judíos como gentiles, los dos están bajo pecado si no están en Cristo y vas a tener problemas. Pero la escritura es la escritura. ¿Cuántos dicen conmigo? La escritura está clara. Dice, escucha lo que dice. Escucha lo que dice. Hemos denunciado que tanto judíos como griegos están bajo pecado. ¿Quedó claro eso? Ahí te dice que solamente la obra de la cruz es la que puede salvar a alguien. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuántos están aquí? Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios. Escucha, te identificas con algo de lo que Jesús predicó cuando estuvo aquí en la tierra. Do you remember what Jesus preached when he was in the earth? ¿Cuántas veces Jesús dijo esto? A la gente que se lo estaba diciendo. ¿Sabe a quiénes eran esa gente? No eran a los tax collectors. No fue a Herodes. Era a los que se congregaban. Sepulcros abiertos en su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios. Hermano, vos te imaginas encontrarte con gente así en la iglesia. Y vos te crees que no hay gente así en el cristianismo. Hay gente así en el cristianismo, que son solamente cristianos de título, pero no han sido transformados. ¿Hay alguien aquí? Llena está su boca de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. Escucha, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Si hay algo por lo cual sé que Dios me inquietó a que tocáramos este tema esta noche, es para que tú salgas de aquí con una revelación mayor del temor de Dios.
Que tú salgas de aquí con una revelación mayor del temor de Dios, que escucha, que te va a bendecir tremendamente. Las escrituras que hay de promesa de bendición al que le teme a Jehová son muchísimas escrituras. Hoy no las puedo tocar todas, voy a tocar nada más que unas cuantas de las bendiciones que hay al que le teme a Dios. Cuando tú le temes a Dios, ya no puedes hablar como tú quieres. Cuando le temes a Dios, ya no te puedes juntar con el que tú quieras. Cuando le temes a Dios, ya no puedes ir a donde quieras. Cuando le temes a Dios, ya no puedes pensar como tú quieras. ¿Está entendiendo lo que le estoy hablando? ¿Estamos aquí o no? Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8. Proverbios 3, versículos 7 y 8. No seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Si hay algo que trae el temor de Dios a la vida de un creyente, que se aparta del mal. ¿Por qué? Mira el versículo 8 lo que dice. Si haces esto, será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Alguien dele gloria a Dios. Escucha, estoy convencido que el hecho de que hay mucha gente enferma en el cristianismo no es porque le faltó a Cristo algo por hacer en la cruz. No. Estuve hablando con una persona en Texas que es médico, medicina, y le estuve hablando. Es cierto lo que han descubierto, que todas las enfermedades vienen de 39 raíces. ¿Sabías tú que todas las enfermedades vienen de 39 raíces? Hay 39 causas donde vienen todas las enfermedades, y Cristo llevó un latigazo por cada una de esas causas. Por eso sufrió 39 latigazos, porque hay 39 raíces de enfermedad. Y ella me estaba diciendo, efectivamente, la ciencia ha descubierto que hay 39 raíces donde vienen las enfermedades. Pero escucha, he llegado a esta conclusión, que hay mucha gente enferma en el cristianismo porque no le temen a Dios para abrir su boca. No le temen a Dios para hablar mal de alguien. No le temen a Dios para calumniar. Así es, amén. No le temen a Dios para repetir una calumnia. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. No tiene temor de Dios para envidiar. Amén. No tiene temor de Dios para hacer cosas con intenciones dobles. Amén. Escucha, la falla tuya y la mía, Dios no le asusta, porque Dios lo sabe antes de que tú lo hagas. Pero ¿sabe lo que a Dios le molesta? Cuando nosotros encubrimos nuestra falta como el gato. A Dios lo que le molesta es que tú no entiendas qué fue lo que te motivó a hacer lo que tú hiciste. Dios mira las motivaciones. Amén. Se acabaron los amén y los aleluya. Está como el ambiente un poco cargado, porque yo sé que el tema está rompiendo yugos, pudriendo mentiras del diablo. Aló. Escucha, si tú caminas en el temor de Dios, será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces examinémonos cuando hay áreas en nuestra vida que no están sanas y que no hay refrigerio. No vaya a ser que hayan áreas en nuestra vida que no nos hemos dado cuenta o que estamos atados en esa área, ¿ok? Y por eso estamos sufriendo consecuencias, porque en esa área no mostramos que tenemos temor de Dios. Amén. Por eso es importante siempre considerar la liberación, porque puede haber un área en tu vida que necesita ser liberada. Por eso vamos a estar planificando para las próximas semanas, si ustedes me ayudan, a poder promover una reunión de liberación, un taller de liberación, y poder ministrar liberación y traer el enfermo, el endemoniado, el que está chueco, el que tiene los huesos secos, sufre de reumatoides, de diabetes, de locura, esquizofrenia, pastillas para dormir, pastillas para esto, está desconectado de la realidad, está totalmente chueco, diga conmigo, ponchado. Posiblemente necesita liberación. No podemos descuidar esa área, porque esa área es un área necesaria en la vida de un cristiano. No es el todo, pero es una área necesaria que hay que cubrir. ¿Cuántos están aquí?
Dígale que está al lado suyo, hay que cubrirlo. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Vamos a leer un par de escrituras en el tiempo que nos queda. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Quieres más sabiduría? Tienes que tener temor de Dios. Hay mucha gente que no tiene sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque lo menos que tiene es temor de Dios. Escucha, ¿sabe una señal de alguien que no le tiene temor a Dios? ¿Quién quiere saber una señal? Es rebelde. Cuando hay alguien es rebelde, tiene una señal de que no tiene temor de Dios. Y el problema de la rebeldía es que te va a llevar a la hechicería, porque dice la Biblia que la rebeldía es igual que el pecado de hechicería. ¿Cuántos están aquí? El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Estamos aquí? Salmos 33, versículo 18. Salmos 33, versículo 18. Mira lo que dice. Salmo 33, 18 dice: he aquí, los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Sobre quién están los ojos de Dios? Sobre los que le temen. The next verse: para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Gloria a su nombre. ¿Está viendo el beneficio de tener temor de Dios? El que le teme a Dios tiene una garantía que Dios le va a librar su alma de la muerte y va a conservarlo con vida en tiempo de hambre. Quiere decir que el hambre que viene para los Estados Unidos, la hambruna que viene, los problemas financieros que vienen, los colapsos económicos que vienen y todas las amenazas de los chinos y las amenazas de los otros, de los aranceles, y que están ahora en contra de lo que está haciendo el presidente Trump y aquí y allá, escucha, y predicen que viene una hambruna y que viene una plaga. A mí no me concierne, porque el que teme a Jehová guardará su alma y lo librará en el tiempo del hambre. A su nombre dele gloria. Hermano, ahí sentí hasta levantarme, aleluya. No sé si que ese asiento está muy duro o que me inquietó algo con esa palabra. Gloria a Dios, no es porque me tiraste ese versículo ahí para acabar de fortalecer. A su nombre. ¿Quién quiere los ojos de Dios sobre su vida? Cuando te venga la tentación de hablar sin pensar, piensa primero y después habla, porque tú quieres que los ojos de Dios estén en ti. ¿Sabes algo que me da cuenta? Los ojos de Dios no están sobre el necio. ¿Aló? ¿Cuántos están aquí? Dije, los ojos de Dios no están sobre el necio. You want God to walk away from you? ¿Cómo se dice necio en inglés? Necio. A fool, yeah. Yeah, you want God to walk away from you? Be a fool. You be a fool, God is going to walk away from you. God doesn't walk with fools. Aló. Si quieres que los ojos de Dios estén sobre ti, cuando vayas a hablar, piensa primero, ¿le agradará a Dios lo que voy a decir? Si el temor está de Dios sobre tu vida, cuando te aparece una figura demoníaca en el internet, acuérdate, los ojos de Dios están sobre ti, vos no podés ver eso. Cuando te manda el fulanito en el chat, en el grupo en el que estás, y ponen palabras obscenas, chistes sucios, porque hay un montón de impíos metidos en el chat, y vos estás ligado con eso, ¿sabes por qué no lo puedes hacer? Porque los ojos de Dios están sobre ti. Si es que quieres que los ojos de Dios estén sobre ti. Escucha, hay que llegar a esta conclusión. Yo puedo llegar claro a esta conclusión después de muchos años de predicar, que hay un montón de gente en la iglesia que los ojos de Dios no están sobre esa persona. Y puede estar todo el tiempo pidiendo oración, atormentado, nada le funciona, no sale adelante, no ve breakthrough. Razón posible, porque los ojos de Dios no están sobre esa persona.
Por eso yo siempre he dicho que es un fracaso querer ser cristiano y no ser espiritual. Ser cristiano y no crecer. ¿Cómo tú vas a poder ser cristiano si tú no conoces la palabra? El mundo secular se ha metido en la iglesia. Escucha, hermano, tengo que decirlo rajatabla y lo digo con autoridad. Hay gente que se congrega en lugares que lo menos que hay es palabra. Son lugares de social club. Una palabrita light para aleluya, Dios te ama. Escucha, hay gente que predica lo que Cristo hizo, pero no predica el mensaje del reino. Escucha, lo que Cristo hizo fue resultado del mensaje que Él predicó. Déjame que eso déjame que eso primero Hay gente que puede vivir predicando de todo lo que Cristo hizo, pero no predican qué fue lo que causó lo que Él hizo. Escucha, los resultados de lo que Cristo predicó era lo que se veía, pero el mensaje estaba claro. ¿Sabe cuál era el mensaje? El reino de los cielos se ha acercado. Y ese mensaje tuvo resultados que se podían ver con los ojos naturales. ¿Estamos claros o no? Por eso, la iglesia no es un club social. Hermano, la iglesia no es como dicen en Costa Rica, la iglesia no es para sentir rico. Porque el tico tiene esa cuestión de la R, carrillo, chunchillo. El tico habla así, aló, rico, aló, chanchillo, aló, todo lo diminuta. Hasta el pecado dice pecadillo. El tico no dice pecado, dice pecadillo. Lo reduce todo, aló. Parece que el país es tan chiquito, parece que le afectó la mente a la gente que el país es tan pequeño. Aló, Dios me libre de la crítica de los ticos, porque tengo un hijo que vive en Ticolandia, una nuera y 2 nietos en Ticolandia, pero me crié ahí, tiene esa mentalidad, carrillo, chunchillo, algo pecadillo. ¿Alguien está aquí conmigo? Diga conmigo, no. La iglesia no es para venir a sentir rico. La iglesia es para que me formen. La iglesia es para que me enseñen. La iglesia es para que me entrenen. La iglesia es para aprender el llamado que yo tengo. La iglesia es para que me confronte. La iglesia es para que me corrija. La iglesia es para que me instruya. Hay gente que quiere el beneficio de Dios, pero no quiere que Dios lo corrija ni que lo instruya. Hay gente que quiere tener un pastor que siempre le ande sobando el lomo y que simpatice con su vida, pero que no lo corrija y que lo instruya. A ti no te sirve de nada un líder que tú no respetes para que te pueda corregir y te pueda instruir. Alguien dele gloria a Dios si lo cree. A su nombre. Y alma alaba al que vive. Por eso es el problema que tenemos con la iglesia en el Western World, en este país. La gente anda buscando que sea la más grande, que tenga los mejores asientos, que tenga buen aire acondicionado, que las lucecitas se prendan y se apaguen, que salga humo de vez en cuando. Aló, mi alma alaba al que vive. Que tenga una pantalla grandota, porque yo no quiero ver al pastor en la persona, yo lo quiero ver en la pantalla porque se ve más grande. Aló, ¿alguien me está entendiendo? Lo que hace falta es que haya palabra viva. Lo que hace falta es que la gente salgan del estado apático, del estado de la odisea en el que vive. Lo que hace falta es que tengan una convicción en el corazón que Dios es real y que Dios, escucha, si quieres los ojos de Dios sobre tu vida, tienes que caminar en el temor de Dios. A su nombre. Hermano, no importa que no sienta nada, hermano. Yo me estoy predicando como si me estuviera predicando a mí mismo. No sienta nada, tranquilo. Deje que yo me estoy predicando a mí mismo. ¿Por qué? Porque coge garrote uno cuando uno es radical. Coge garrote uno cuando uno es apasionado. Coge garrote uno cuando uno confronta lo que es desorden, lo que no te bendice. Hay gente que no quiere ser confrontado. Hay gente que no quiere ser corregido, pero quiere que Dios le resuelva todos sus problemas. A su nombre. Proverbios 22:4. Proverbios 22:4. Alabado sea Cristo. Proverbios 22, versículo 4. Saludo ahí a nuestra hija espiritual, discípula del reino, la pastora Dani, allá en el Callao, Perú. Saludos para Perú.
22:4 de Proverbios, ojo lo que dice. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. ¿Alguien tiene ese versículo? La recompensa de la humildad y del temor de Dios. Escucha, una persona que teme a Dios no puede ser orgulloso, prepotente. Una persona que es prepotente y orgulloso perdió el temor de Dios, si es que lo tuvo o no lo conoce. La humildad y el temor de Dios caminan uno con el otro. No importa en la posición que Dios te ponga, el tamaño del ministerio, el billete que tenga, el carro que maneja, el role de $30,000. Si perdiste la humildad, perdiste el temor de Dios. ¿Alguien está aquí? La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. ¿Qué quiere decir, hermano? Que la vida en Cristo se limita cuando nosotros no tenemos temor. Aquí le va el punto, le vuelvo a repetir. La vida en Cristo se limita cuando tú no tienes temor de Dios. Se limita la vida, claro, se limita. Se limita la vida cuando tú no tienes temor. Los ojos de Dios sobre tu vida es un favor. Los ojos de Dios sobre nosotros es un favor. Pero para que los ojos de Dios estén sobre nosotros, tenemos que caminar en el temor de Dios. En otras palabras, aquí va esto claro. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, sabemos que no tenemos la libertad, si se puede decir así, de comportarnos como nosotros queremos. ¿Sabe por qué? Porque fuimos comprados a precio de sangre, tenemos que tener temor de Dios, entonces yo no me puedo comportar como yo quiera. Yo no me puedo andar pareciendo a los demás. Por eso dice la Biblia, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas en ellos. Que ellos vean la luz de Cristo en ti, en medio de las tinieblas. Eso demanda responsabilidad. Escucha, para caminar en el temor de Dios hay que ser responsable. ¿Por qué yo tengo que orar? No solamente para conocer más a Dios, ni para ser más espiritual. Tengo que orar por el temor a Dios. Porque yo sé que si no oro, la carne me va a gobernar. ¿Por qué oro? Porque la oración va a ser bendición. ¿Cuántos están aquí? Diga conmigo, la oración me va a hacer sensible al temor de Dios. ¿Sabe por qué mucha gente no le teme a Dios? Porque lo menos que hay en su vida es oración. La gente confunde la carisma con ser espiritual. No. Tú puedes ser carismático y ser carnal. La carisma no tiene que ver nada con tu espiritualidad. La espiritualidad, escucha, la espiritualidad tiene que ver con carácter. La carisma no tiene que ver con carácter. ¿Cuántos están aquí? Alabado sea Cristo. Proverbios 8:13. Proverbios 8, versículo 13. Mira lo que dice. El temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. Proverbios 8:13. El temor del Señor es aborrecer el mal. O sea, yo cuando tengo temor de Dios, yo no puedo estar en un grupo de gente que están haciendo chistes sucios y hablando un montón de cochinada. You have to walk away from that. Te van a decir, pero tú te crees más santo que nadie. Tú te crees que eres, ¿qué tú crees que eres? La Virgen María, ¿qué tú crees? Olvídate eso, no le des explicación a un necio. La Biblia, escucha, al necio no se le da explicación. No pierdas tu tiempo tratando de convencer a un necio. Pero cuando tú tienes el temor de Dios, hay cosas que tú no le puedes prestar tu oído. Igual que al chisme. No se le debe prestar oído al chisme. Uno no debe permitir que toda la cochinada que está tirando esa persona por la boca te la estén tirando a ti. ¿Cuántos están aquí? ¿Está aquí o no está aquí? Pregúntale a la que está al lado suyo, ¿está aquí o no está aquí? Aleluya. ¿Sigue aquí o ya se fue? Proverbios 15:16, 2 versículos más. Proverbios 15:16, vamos a terminar con un versículo aquí poderoso que encontré, que yo me preparé para este tema hoy poderlo cubrir.
Proverbios 15, 16. Mejor es lo poco con el temor del Señor. Escucha, mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro y turbación con él. Mejor es lo poco con el temor del Señor. ¿Cuántos están aquí? Mejor es lo poco con el temor del Señor. Ahora, este que vamos a leer ahora es un voltaje de otro nivel. Diga conmigo, un voltaje de otro nivel. Capítulo 7 de Segunda de Corintios. Vaya conmigo un momento. Segunda de Corintios 7. Segunda de Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sabe por qué hay mucha gente que tiene problemas con santidad? Porque no tiene temor de Dios. El que no camina en santidad no tiene temor de Dios. Escucha, el que no tiene temor de Dios va a haber impureza en su vida. Se contamina fácil. Mira qué tremendo, que la contaminación que está mencionando aquí no es solamente una contaminación de la carne. ¿Alguien lo está leyendo conmigo? Hay un tipo de contaminación que pasa de tu carne a tu espíritu. Eso nos debería poner a pensar. Vamos a leerlo otra vez para que se asiente. Ok, pero escucha lo que dice. El problema es que hay tres partes: alma, espíritu y cuerpo. Escucha. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad del temor de Dios. Amén. Quiere decir que el temor de Dios te protege de la inmundicia. El temor de Dios te protege de la impureza. El temor de Dios te protege de la cochinada. Y eso es algo que el diablo quiere hacer. El diablo siempre quiere traer cochinada para contaminarte. Por eso creo que cuando la persona cae en pecado, especialmente cuando es un área sexual, lo primero que es condenación de sentirse sucio. Sí. Le quita el poder de la santidad, le quita el poder que tiene la cobertura de la sangre. Por eso el creyente que tiene temor de Dios tiene que aprender a vivir en santidad, en pureza. No solamente en pureza de hechos, sino en pureza de pensamientos también. ¿Cuántos están aquí? Vamos a leer Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Cuántos están aquí conmigo? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Vamos a leer ahora el Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103, versículo 17. Mas la misericordia del Señor es de la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. Amén. Psalm 103, verse 17. 103, 17. La misericordia del Señor es de la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. Amén. ¿Para quién es la misericordia de Dios? Para los que le temen. Quiere decir que hay algo muy poderoso que tiene que ver con el temor de Dios. No, we can shut it. Así que espero que les haya sido de bendición a todos los que se conectaron hoy y compartan esa palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hasta la próxima.